Un placer, somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la UNEXPO en la asignatura de Ingeniería Química. Vamos a presentar nuestra exposición sobre las torres de destilación, balance de material y energía. Mi grupo está conformado por Medina Juliet, Macías Mariagna y mi persona, Marín Yulenis. A continuación tenemos una tabla de contenidos que indica todos los puntos a tratar en nuestra exposición. Tenemos qué es la torre de destilación, su historia, su importancia, algunos tipos de torre de destilación como destilación simple, destilación fraccionada, destilación por arrastre de vapor, las partes y elementos de una torre de destilación, el uso en la industria y un breve ejemplo. A continuación les presentamos algunas definiciones. El balance de materia es una contabilidad exacta de todos los materiales que entran, salen, se acumulan o se agotan en un intervalo de operación dado. Un balance de energía es una contabilidad de los aportes y del consumo de energía por parte de un sistema a estudiar. Se trata de conocer los cambios del nivel de energía de un sistema. La destilación es la operación de separar mediante vaporización y condensación en los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando así los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias, ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de cada sustancia. Es decir, no varía en función de la masa o el volumen, aunque sí en función de la presión. Una columna de destilación es un recipiente con estructura cilíndrica de forma vertical cerrada, en la cual se realiza la separación física de transferencia de masa y energía de un fluido en dos o más fracciones. Esta separación se logra sometiendo el fluido a condiciones de presión y temperaturas apropiadas a lo largo de la columna, de modo de lograr que las fracciones que se buscan separar se encuentren en dos estados diferentes. La fracción más pesada, en estado líquido, baja por gravedad, mientras que la más liviana, en estado gaseoso, sube y se condensa en las partes superiores. De esta manera, se logra un buen intercambio entre ambas fases, permitiendo la efectiva transferencia de la parte gaseosa del estado líquido que baja a la fase gaseosa que sube, e igualmente de la parte líquida que puede arrastrar la fracción gaseosa que sube al líquido que baja. La primera tecnología de destilación conocida son los alambiques, y sus primeros usos documentados fueron de tipo alquímico, es decir, se utilizaban para intentar conseguir transformar elementos químicos en otros más valiosos. Obviamente, esta aplicación carecía de base científica, y no fue hasta años más tarde cuando se empezó a utilizar para separar elementos químicos disueltos en el agua y en la elaboración de recetas. Durante el siglo VIII se trabajó en la mejora de los materiales con que se fabricaban los aparatos. Esto provocó una gran mejora en la fabricación de perfumes y alcoholes, como fue en el caso de la destilación de agua de rosas mediante arrastres con vapor. Durante el resto de la Edad Media se tiene constancia de la destilación de alcohol, ácido nítrico y otros productos en grandes centros de conocimiento. Ya pasada la Edad Media se desarrolló el serpentín, alrededor de un tubo por el que pasaba el vapor a condensar, lo cual permitió recuperar líquidos de bajo punto de ebullición y producir alcohol 96% a gran escala, dando también lugar a la aparición de licores de alta graduación. Durante la Revolución Industrial se empleó por primera vez el vapor de agua para transmitir calor a otros cuerpos. Gracias a la mejora de la calidad y resistencia de materiales como el vidrio y el metal, durante el siglo XIX se permitió el desarrollo de mejores tecnologías de destilación, así como la aparición de las primeras columnas de rectificación de funcionamiento continuo. Aunque sin duda la gran aportación de esta época es el perfeccionamiento de las técnicas de refinado de petróleo, lo cual da lugar a la obtención de lubricantes, combustibles, parafinas, asfaltos, etc., gracias a técnicas de destilación. En los inicios del siglo XX, las tecnologías continúan mejorando. En estas últimas décadas, las aplicaciones de la evaporación se han multiplicado, convirtiéndola en una tecnología apta para el tratamiento de aguas, recuperación de solutos y purificación de líquidos, entre otras. Bueno, antes de comenzar con la importancia de la destilación, recordemos que la destilación consiste en separar por medio del calor una sustancia volátil de otras más fijas. Recordemos también que una sustancia volátil es aquella que se caracteriza
por ser de fácil evaporación. Entonces, imaginemos que tenemos un líquido que está conformado por varios componentes. Entonces, el componente más volátil va a comenzar a evaporarse. Luego, este vapor se va a enfriar. ¿Con qué fin se enfría? Bueno, se enfría para volverlo a llevar a su estado líquido. Este líquido va a salir con mayor concentración o mayor grado de pureza que la inicial, que el que se obtenía inicialmente. Entonces, es por esto que una torre de destilación es de gran importancia a nivel industrial, debido a que siempre se van a requerir productos con mayor grado de pureza. Entonces, la destilación tiene innumerables aplicaciones, se usa con fines muy variados, como lo es purificar uno o varios componentes de una mezcla, o los disolventes de un proceso que luego se recuperan y recirculan al proceso original. La mayoría de las industrias que usan estos procesos son alimenticias, de petróleo, petroquímica y de energía. Existen varios tipos de destilación, pero uno de los más reconocidos es la destilación simple. La destilación simple consiste en separar sustancias volátiles de sustancias no volátiles, ambas conformadas en un líquido. También esta destilación sirve para separar sustancias de líquidos en diferentes puntos de ebullición. Entonces, esto se relaciona mucho al ejemplo que vimos anteriormente, donde decíamos que en un líquido habían varios componentes y que el más volátil se iba a evaporar. Bueno, entonces acá lo que se hace es aumentar la temperatura en esta destilación para que todos esos componentes se vayan evaporando a diferentes grados de temperatura. Entonces, la destilación se lleva a cabo por medio de un condensador, el cual funciona disminuyendo la temperatura del vapor. Entonces, bueno, ahora vamos con la resolución de un ejercicio de una torre de destilación simple. Bueno, vamos a dar resolución al ejercicio de torre de destilación simple. Vemos que este está compuesto por un fluido entrante y dos salientes. Entonces, lo primero que podemos observar acá es que la fracción en el fluido 1 es de masa y la fracción del fluido 2 y del fluido 3 es molar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, también nos dan como unos datos de peso molecular del alcohol y del agua. ¿Por qué? Porque son necesarios para poder transformarlos a fracción masa. Recordemos que tenemos que tener todas las fracciones, ya sea en mol o en masa. Entonces acá lo más conveniente y lo más práctico es pasarlos a fracción masa. Entonces, vemos los siguientes resultados ya convertidos. ¿Cómo hicimos estas fracciones masa? Bueno, lo hicimos ¿cómo lo convertimos? Lo convertimos con la siguiente fórmula que podemos observar acá en la pantalla. Es prácticamente multiplicar la fracción que ya tenemos en mol por el peso molecular. Y bueno, podemos ver que en el fluido 2 ya nos dan los siguientes datos y bueno, cuando ya tengamos un dato lo único que hacemos es restarlo con la diferencia. Ahí podemos ver las fórmulas y que restamos la diferencia de eso, porque eso llega a un 100% de lo que es 1. Luego de eso hacemos el balance global del sistema. Como podemos observar acá, habíamos dicho anteriormente que solamente entraba en fluido 1 y salían 2, por lo cual el balance global del sistema va a ser F1, que va a ser igual a F2 más F3, porque todo lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, después de esto, ahora vamos a hacer el balance por componentes, o el componente de alcohol y el componente de agua, tal cual como lo vemos allí. Y bueno, cuando multiplicamos el fluido 1 por la fracción del masa del fluido 1 del alcohol, en este caso nos da 372. Y para el agua nos da 828. Este es el único dato que tenemos en concreto porque son los que nos dan el ejercicio. Ahora, para poder hallar los siguientes fluidos, que es prácticamente lo que nos están pidiendo, debemos hacer varios despejes. Entonces, se despeja de la ecuación del alcohol, F3. Entonces, como despejamos F3, luego de ello sustituimos ese F3 en la ecuación que ya tenemos del balance global. Luego de eso, vemos que después de hacer todo ese procedimiento y después sacamos un factor común de F2, dividimos, nos va a dar que F2 es 353,6774. Ahora vamos a, otra vez al balance global, vamos a usar F1, que es 1200, y lo vamos a restar con F53. Ahora tenemos que F3 nos da 846
3226 y esto nos va a dar en las unidades kilogramos sobre hora. Este ejercicio, como podemos ver, Destilación fraccionada. La destilación fraccionada forma parte de los principios de la física, pero es utilizado dentro de la química para separar diversas mezclas líquidas, las cuales por lo general se encuentran en una consistencia homogénea. Es decir, se emplea cuando su usuario necesita separar una solución líquida haciéndose valer de los estados de la materia, logrando llevar a uno de los dos líquidos que componen a su mezcla a un punto de ebullición, logrando evaporarla y separarla. Este es un proceso en el cual se consiguen unir dos mezclas diferentes con diversos fines, como eliminar ciertos elementos de una de las mezclas, conseguir armar una mezcla de forma unísona, pero por sobre todo eliminar residuos existentes dentro de la mezcla principal. ¿Pero para qué sirve esta destilación? Este sistema se usa mayormente en las industrias, no solo con mezclas simples de dos líquidos, sino que sirve para mezclas mucho más complejas, como lo son las partes orgánicas en el alquitrán que se encuentran dentro del petróleo sin procesar. Todo este proceso se consigue gracias a un elemento dentro de su estructura de destilación llamada torre de burbujeo. En ella, las placas que los componen se encuentran de manera horizontal, las cuales se encuentran separadas por unos centímetros y son ellas quienes juegan un papel fundamental dentro del proceso. El proceso de la destilación se produce dentro de las torres de destilación fraccionada, siendo este un proceso bastante simple. En primera instancia se colocan los líquidos en el balón de vidrio para ser calentados. Posterior a esto se produce un efecto en donde la sustancia que se evapora más rápido desaparece y luego ocurre con la siguiente sustancia. De igual forma, mediante el apoyo dentro de una columna de fraccionamiento, la primera sustancia es condensada de nuevo en el frasco, mientras que la otra sustancia viaja a través de la torre hasta encontrarse con el condensador. Posterior a esto, el termómetro se encarga de mantener una temperatura constante casi al punto de ebullición. Al final de todo este proceso se dejará en uno de los vasos la solución más volátil, mientras que en la otra, que sería el balón de vidrio, contendrá el líquido menos volátil. Continuando con lo antes expuesto de mi compañera, otro tipo de destilación es la destilación por arrastre de vapor. Es una técnica de destilación que permite la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. Esta técnica se utiliza cuando los compuestos cumplen con las condiciones de ser volátiles, insolubles en agua, presión de vapor baja y punto de ebullición alto, superior a los 100 grados. Los vapores del producto volátil son arrastrados por el vapor de agua sobrecalentado. El líquido hierve antes de alcanzar su punto de ebullición, ya que la presión de sus vapores más la presión de vapor de agua es superior a la presión atmosférica, dando lugar a la destilación. Al destilar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será la temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor es igual a la atmosférica. La destilación por arrastre de vapor se emplea con frecuencia para separar aceites esenciales de tejidos vegetales. Los aceites esenciales son productos naturales aplicados en diferentes industrias, como lo son las industrias cosméticas y farmacéuticas que utilizan perfumes, principios activos, entre otros. Las industrias de alimentos y derivados que están en potenciadores del sabor para todo tipo de bebidas, helados, galletas, golosinas, productos lácteos, entre otros. Las industrias de productos de limpieza con fragancias para jabones, detergentes, desinfectantes y productos hospitalarios. Las partes de una torre de destilación. Esta consta con un condensador, que es el equipo donde llega el vapor que sale de la parte superior de la columna. Se enfría y se condensa. La alimentación es una mezcla de dos o más componentes que se introducen en la columna para su posterior separación. Tenemos el calderín o rehervidor. Es el equipo donde se vaporiza parcialmente el líquido que llega al fondo de la columna, generando vapor que asciende por ella. La zona de rectificación es el sector de la columna situado por encima de la introducción del alimento, donde tiene el lugar de enriquecimiento del vapor proveniente del condensador. La zona de agotamiento es el sector inferior de la columna situado por debajo de la introducción del alimento. Sobre él fluye el producto de fondo y hacia arriba el reflujo de vapor. Usos en la industria. Destilación fraccionada del petróleo.
Para destilar el petróleo se utilizan las refinerías. Estas son enormes complejos donde se somete el petróleo crudo a procesos de separación física en los cuales se extrae gran variedad de sus derivados. Las torres de destilación industrial para petróleo poseen alrededor de 100 bandejas. En el petróleo existen varios compuestos, de los cuales se obtiene alrededor de 2.000 productos. Cada sustancia dentro del petróleo destila a distinta temperatura. Plantas productoras de bebidas alcohólicas. El proceso de la destilación es utilizado especialmente para bebidas de alta graduación alcohólica, como los whiskies, licores, tequilas, entre otros. Para realizar este proceso se recurre normalmente a la destilación simple, aunque en algunos casos también se puede utilizar la destilación fraccionada. Plantas procesadoras de gas natural. El endulzamiento del gas se hace con el fin de eliminar el sulfato de hidrógeno y el dióxido de carbono del gas natural. Como se sabe, el sulfato de hidrógeno y el dióxido de carbono son gases que pueden estar presentes en el gas natural y pueden, en algunos casos, especialmente el sulfato de hidrógeno, ocasionar problemas en el manejo y procesamiento del gas. Por esto hay que eliminarlos para llevar el contenido de estos gases ácidos a los niveles exigidos por los consumidores del gas. Luego tenemos la obtención de gases esenciales a partir de materias aromáticas. Y por último, uno de los procesos más empleados es el de la separación del aire con el fin de obtener nitrógeno y oxígeno puros para su empleo en la industria electrónica.